Mantenernos en la ignorancia es la garantía de mantener el negocio. Esta frase resume perfectamente todo lo que voy a hablar aquí en este vídeo sobre el contagio, la teoría del contagio en enfermedades infecciosas, en fin, todas estas cosas que están tan de moda, porque hace unos pocos años hubo también un gran problema mundial de esta índole, ¿no? Y bueno, peligraba nuestras vidas. Vamos a echar un vistacito a ciertas informaciones, vamos a decir, alternativas, que echan por tierra todo lo que nos dijeron en aquellos momentos. Es para que nos empoderemos con el conocimiento, a través del conocimiento, porque cuando no sabes lo que está pasando, confías en los que saben. Pero, ¿qué tal si sabes tú y tomas tus propias decisiones? Bueno, pues vamos a dar un pequeño recorrido en el tiempo, más o menos va a ser en orden cronológico para entender este asunto del contagio en enfermedades infecciosas. Repito, como las de aquel problema mundial sanitario que hubo hace unos años o la simple gripe que igual tienes cada año. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, voy a lanzarte unas preguntas. Lanzo unas preguntas al aire que van a ser un poco extrañas las respuestas, seguramente, pero eso nos va a dar pie a lo que vamos a ver después. Mira, cuando hay dos niños en una misma familia, dos hermanitos, 5 y 7 años, imagínate, duermen juntos, cabeza con cabeza. Esto se sale un poco de las enfermedades infecciosas, pero bueno, también hay un poco algo parecido a un nivel más macro. Periódicamente y religiosamente tiene piojos y el otro no. Uno es el que los tiene siempre. Cuando los tiene, la madre les hace el tratamiento o el padre y tal. Y el otro hermanito, y repito, duermen cabeza con cabeza, nunca tiene piojos. Bueno, pues esto pasa, esto lo he visto, esto no es una rareza. A veces pasa, a veces tendrán los dos, pero a veces pasa esto y ya da que pensar que no es como te lo imaginas. Luego, la típica pareja que uno coge gripe, duermen juntos, tienen relaciones sexuales, uno está hecho polvo por la gripe y pasa el proceso, pongamos 4 días, y resulta que su pareja, a pesar de dormir con esa persona, pasa de rositas con esa circunstancia. No coge gripe, no tiene síntoma ninguno. Bueno, esto también pasa. Si es como esperas, por cómo nos lo han explicado, vas a pensar que es muy probable, no es seguro que vas a coger gripe tú también, pero a veces no. Luego las enfermedades venéreas. Cuando alguien tiene una enfermedad venérea y tú te acuestas con esa persona, puede ser que te contagies. Entre comillas, contagiar, porque voy a echar por tierra esta palabra, pero para que nos entendamos, puede ser que tú también acabes teniendo esa enfermedad o no. Y esto también es como extraño, ¿no? Si esa persona tiene, me invento, sífilis, cualquier cosa, gonorrea, cualquiera de estos apellidos vascos, lo normal sería pensar que seguro vas a pillar lo mismo. Bueno, a veces no pasa. Y a veces sí, por supuesto. Bueno, y luego ya para acabar con este tipo de preguntas que lanzo al aire, ¿conocías el caso de las hermanas siamesas? Tengo que leer los nombres porque no me acuerdo de esto. Abigail y Brittany Hensel. Hermanas siamesas, o sea, dos cabezas, cada una un brazo, el cuerpo en común, piernas cada una y una serie de órganos en común. Bueno, estas personas, cuando una tenía gripe, la otra no. Cuando una tenía otra cosa, la una no. Y era como que iban por libre. Y claro, no es que una cogiera gripe hoy y la otra a destiempo mañana, no, que una simplemente no se enfermaba. Y en otro episodio con otra enfermedad, era la una la que no se enfermaba y estaban fundidas. Sus líquidos eran en común. La transmisión de esos microorganismos presuntamente agresores que te enferman, vamos, estarían en ambos cuerpos a la vez. Pues no ocurría ese proceso de enfermedad en las dos al mismo tiempo. Y estas son cosas que tienen que pensar, ¿no? Es como que rompen los esquemas de lo que tú te imaginaste que era exponerse a un agente peligroso externo. Vamos a empezar y estas preguntas se van a responder solas, creo que al final de este vídeo. Ahora voy a ir a información científica. No pretendo dar aquí una masterclass para nada. Voy a pasarlo por encima para que si te despierta curiosidad, seas tú mismo o tú misma
quien investigue más sobre este tema. Entonces, tenemos en primer lugar que hablar de Alexander Gurevich. Es un científico ruso que a primeros de 1900, a principios de 1900, pues bueno, este hombre descubrió que las células, tanto vegetales como animales, emitían luz, una luz ultratenue en la franja ultravioleta, cuando estaban en proliferación celular, cuando estaban en crecimiento. Entonces, él hizo una serie de experimentos. A esta emanación de luz ultravioleta le llamó los rayos mitogenéticos. Un nombre un poco rimbombante, probablemente te saque hasta una sonrisa, ¿no? Pero bueno, un experimento muy curioso que hizo esta persona, hizo muchísimos, fue que puso una planta cebolla en crecimiento, la planta en crecimiento la puso en perpendicular respecto a otra planta, ¿no? O sea, la misma especie, pero de otra planta. Entonces, él daba por supuesto que esa emanación de luz ultravioleta se daría como si fuera un cañón en línea y que acabaría impactando en esta otra planta, en esta otra parte del tallo de la otra planta. Bueno, lo que hizo fue hacer ese esquema, mantenerlo un tiempo, retirar la planta que estaba en crecimiento, cortar la parte en la que se supone que estaban impactando a su forma de ver las cosas, esos rayos mitogenéticos, y mirar qué había ahí a nivel de microscopio. Bueno, lo que veía es que la parte que estaba cerca, más cercana a la parte emisora de los rayos mitogenéticos, tenía índices, una proliferación celular mayor que la parte opuesta. Es como que ese efecto había calado más por proximidad aquí que la parte opuesta. Cuando interponía una lámina de vidrio, resulta que eso no se daba. Él ponía la planta en crecimiento, ponía la planta receptora a 90 grados, estaba al mismo tiempo una lámina interpuesta en medio de vidrio y resulta que no ocurría nada. Cuando retiraba la planta, retiraba la lámina y cortaba para ver, no había tal proliferación celular en ninguna de las dos partes. Pero cuando interponía, hacía el mismo esquema con una plancha de cuarzo, veía que sí, se volvía a dar ese patrón de proliferación celular mayor a este lado que al otro. Es decir, su conclusión fue que esos rayos, esa emisión de luz ultratenue, decía él, en el espectro ultravioleta, llegaba a la otra planta, atravesaba a la otra planta a través del cuarzo, porque tiene la propiedad de dejar pasar la ultravioleta, eso lo sabemos ya hoy día, pero no el vidrio. El vidrio absorbe esa radiación ultravioleta. Tú cuando estás tomando el sol a través de una ventana, el cristal de vidrio, suele ser de vidrio normalmente, pues no deja que entre la luz ultravioleta. No permite eso, ¿no? Bueno, pues él comprobó que esa luz y que tenía ese efecto de una planta a la otra, por ejemplo, no pasaba cuando había interpuesto vidrio por medio, pero sí cuando no lo estaba o cuando lo que había por medio era cuarzo. Bueno, pues este hombre fue como revolucionario con este tema de la biología y la luz en la biología y dio pie a que mucha gente después de él explorara esta cuestión. Y tiempo más tarde hubieron muchísimos científicos estudiando esto, sobre todo en el mundo soviético, y ahora tengo que leer nombres porque hay una serie de experimentos que son muy conocidos de S. Swain, V.P. Kazanachev y L. Michailova. Hicieron más de 5.000 experimentos. Pues estos científicos lo que hicieron fue avanzar sobre el conocimiento de Gurevich. Y lo que hicieron fue, lo que digo, un montón de experimentos y uno muy famoso del que te quiero hablar ahora es que cogieron dos balones de vidrio, balones son dos esferas de vidrio con una entradita, ¿no?, que se puede tapar, y metieron ahí un cultivo celular que lo repartieron en los dos balones. Estaban tocándose por las paredes, balones independientes. Eran balones de vidrio. Y cuando envenenaban uno de los cultivos, el de un lado, no pasaba absolutamente nada en el contiguo, no se enfermaba. Se quedaba igual. Uno estaba enfermo porque había sido envenenado con una toxina, con algún tipo de radiación electromagnética o lo que fuera, y el otro lado estaba intacto. Ahora bien, cuando hacían lo mismo con balones de cuarzo, recuerda que acabo de decirte de Gurevich que él descubrió que el cuarzo dejaba pasar esta emisión fotónica, lo que pasaba es que cuando envenenaban un lado con una toxina con cualquier metodología,
cuando enfermaba en un lado, se enfermaba en el otro lado, a pesar de que si metían toxinas en un lado, en el otro no encontraran resto de toxina alguna. Pero el cultivo celular se enfermaba también, por simpatía. Entonces, eso fue uno de los experimentos más famosos de estos soviéticos, pero hubieron muchos más. Hubo mucha gente, solo voy a nombrar unos pocos porque, bueno, tampoco se trata de nombrarlos a todos ni de entrar en mucha profundidad en sus estudios. Hay mucho que investigar, mucho que leer y, bueno, no me da la vida para tanto, ¿no? Pero al menos si te despierto la curiosidad, lo mismo te apetece leer sobre esta cuestión. Luego también tenemos a Fritz Albert Popp. Seguimos en orden cronológico un poquito más adelante. Este ya era un científico alemán que fue el que llevó todo este conocimiento, lo expandió a Occidente. Aquí en Occidente ha sido muy relevante y muy conocido el trabajo de Popp y no los de los rusos, por aquello de que eran más herméticos en la antigua URSS. Ese conocimiento quedó como muy relegado a aquella zona y Popp fue el que se encargó de universalizar, sacar todo eso, sobre todo a Occidente, porque en Oriente ya era bien conocido. Y claro, Popp es muy conocido en el mundo de la biología por sus estudios sobre la biología de la luz, y este hombre descubrió claramente que las células emiten biofotones, luz coherente, láser. Claro, él lo describía como una luz coherente ultratenue, pero es ultratenue para nosotros, a nuestra escala macro comparado con una célula. Pero a nivel celular, esa luz no es para nada ultratenue, es potentísima. Y este hombre descubrió que las células entre sí se comunican a través de haces de luz coherente, de láser. Y es una forma de comunicación muy precisa. Los procesos de todo tipo, toda interacción entre dos células, pues ocurre a través de la luz. Sí que se dan también procesos materiales, eléctricos, pero todo parte de una emisión de luz y de una recepción y de una respuesta. Por ejemplo, la insulina, la hormona insulina, cuando va a un receptor de una célula y se conecta con el receptor, no lo hace porque tenga una forma concreta, que era la teoría que había hasta ahora, de llave cerradura. Pero ahora ya sabemos que eso no es tan simple. Es verdad que hay una forma tridimensional, pero si no se da el efecto lumínico, no hay tal llave cerradura. Es decir, hay una frecuencia que se emite en la luz ultravioleta y que la recibe el receptor y que al reconocerla deja que entre la insulina. Esto se da en todos los procesos biológicos. Siempre está la luz por medio, a través de esa luz coherente, ¿no? Y es como que hay un lenguaje propio de las células. Bueno, esto en cuanto a Fritz Albert Popp. Luego tenemos a Peter Garyaev. Peter Garyaev, también ruso. Bueno, pues este hombre ya fue más lejos con todo este conocimiento y hizo otros experimentos y ya entró en lo que él llamó sistemas de bioinformación, de cómo el cuerpo se comunicaba con a través de la luz, pero compartiendo información, ¿no? Él hizo algunos experimentos muy interesantes. Te voy a comentar un par de ellos. Mira, él descubrió la capacidad de con un láser captar la emanación de luz de algo que quería captar, ¿no? Por ejemplo, tenía un feto de una rana y de una salamandra. O sea, un embrión de una rana y de una salamandra. Bueno, pues él captó con un láser que podía captar la emisión fotónica del embrión de rana y esa información, ese campo de información, lo llamaba él así, la proyectaba sobre el embrión de salamandra durante un tiempo, al punto que consiguió que de ese embrión de salamandra, que debía salir una salamandra de ahí, al final saliera una rana. Es decir, pudo trasladar de un embrión al otro la información y cambió la dirección del resultado final. Alucinante. Luego también está ese otro experimento que hizo con, no recuerdo qué animales fue, pero bueno, la cuestión es que los enfermó sus páncreas, enfermó el páncreas de ciertos animalitos, se enfermó con una toxina que hacía que no pudieran secretar insulina, los convirtió en diabéticos. Y lo que hizo fue eso mismo que hizo con el embrión de rana de captar ese campo de información, lo hizo captando la información de páncreas sanos.
Y cuando lo proyectó después sobre aquellos animalitos que tenían el páncreas enfermo, eran diabéticos, su páncreas revertió la enfermedad. Esto manejando la luz y los campos de información. Peter Garyaev tiene muchísimos experimentos también muy interesantes. Te invito a que eches un vistazo si encuentras algo por ahí, porque ya te digo que vas a tener que buscar. Aquí Internet no pone fácil, en Google no lo pone fácil a la hora de buscar cosas que rompan un poquito el monopolio actual de la ciencia porque no les conviene. Entonces, bueno, vas a encontrar que sí, todo es pseudocientífico, en fin, siempre todo acompañado de esas coletillas, pero te invito a que leas y, y te quedes con lo interesante, no con las conclusiones finales a las que llegan cada una de esas entradas. Luego también te quiero hablar, ya saliéndome un poco de la esfera de la luz, de Hammer, el médico, de este ya he hablado en el doctor Hammer, médico alemán, que ya no está entre nosotros, que este hombre descubrió el impacto que tiene la mente en el cuerpo físico, los conflictos de la mente se acaban expresando en el cuerpo. Y bueno, él lo tiene claro, ¿no? Y a través de su cuarta ley biológica, él dice que esos microorganismos, los que nosotros creemos que son el agente enemigo, realmente están a nuestro servicio. Cuando una persona tiene neumonía y te hacen ahí un cultivo, te sacan de los pulmones y te dicen, bueno, pues tienes el neumococo, claro, tienes neumonía. Pues hay que atacar esto con antibióticos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues Hammer decía que no era eso para nada lo que estaba pasando. El neumococo no estaba ahí atacándonos. Estaba arreglándonos, estaba reparando una proliferación celular que hubo anteriormente porque vivimos un conflicto de miedo a la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el conflicto en la mente se soluciona o baja de intensidad, ahí empieza un proceso de reparación. Claro, ese proceso de reparación tiene sus síntomas, te encuentras mal, sí, es verdad, pero es un proceso de reparación, no es el enemigo. Entonces, si estás tomando antibióticos, cuando esos microorganismos se están reparando, se están comiendo la proliferación celular que tuviste previamente en las células de los pulmones, pues evidentemente estás paralizando un proceso de reparación, cronificando un problema. Y esto es lo que la medicina normal oficial no comprende o no quiere comprender. ¿Por qué? Porque es un negocio y tampoco cuando a Hammer, vamos, lo persiguieron hasta la saciedad y no era visto con buenos ojos porque hacía tambalear el negocio. ¿Te imaginas que la medicina dejara de hacer medicamentos porque ve que no es la vía y se dedica a trabajar en la mente de los pacientes? ¿Dónde está el negocio ahí? Ahí no hay tal negocio. Bueno, pues esto es un poquito lo que pasa, ¿no? ¿Y qué tenemos con todo esto? Acabo de hablar de personas que han investigado, que han llegado a conclusiones diferentes que lo que la medicina o la ciencia médica actual propone, la forma de ver las enfermedades, que no es algo externo, exógeno, un agente agresor, que voy por ahí por una esquina y me entra no sé qué virus o no sé qué bacteria, no, es un proceso endógeno. La buena noticia es que esta forma de ver en las enfermedades, esta forma de ver el contagio, lo que la gente llama contagio, te da cierto rango de acción. No tienes que ir acojonado por la vida. Digo por si se da una situación como la de hace estos pocos años en la que la gente estaba aterrada. Bueno, pues los que no estuvieron tan aterrados tenían una probabilidad muchísimo menor de tener problemas que los que vivían con miedo. Con miedo a que murieran, o que muriera, o que se contagiaran sus abuelos, sus padres, gente mayor, todo el miedo que nos metieron. Miedo, el miedo, el miedo. Bueno, pues tienes que saber eso. Si, bueno, hablando de esa situación mundial, si algo caracterizó esa situación fue el miedo constante a través de la televisión. La gente encerrada en casa no podía hacer más que ver la televisión. ¿Y qué es lo que había en los telediarios? ¿Te acuerdas? ¿Hace falta que te lo recuerde? Eran escalada de cifras cada día más, cada día más, cada día más. Más saturación de hospitales, gente muriendo de forma horrible. Y no sé cuántos mil, y no sé cuántos mil más. Y venga, alimentando constantemente el miedo a morir. Justo lo que es la neumonía, según Hammer, y lo tengo claro, a mí me cuadra perfectamente. Los medios de comunicación en aquel momento, con esa forma de informar, alimentaron muchísimo los problemas, agravaron muchísimo los problemas. Mucha gente se enfermó por eso, por su propio miedo.
No digo que no hubiera más factores y otras cosas, que no es el vídeo este para hablar de eso, ya lo haré si hace falta, pero ahí hubo un gran drama provocado por el miedo que inculcaron en la gente, en vez de tranquilizarla y bueno. El tema, conclusiones de este vídeo. Bueno, yo lo tengo claro. El contagio, tal como nos lo han contado, el contagio en enfermedades infecciosas no existe. Aquí hay un factor mental de miedo que lo permite, que lo crea, que lo materializa. Cuando la conciencia se expresa en tu cuerpo, lo hace a través de microorganismos. Sí, sí que una persona que está enferma y le hacen una biopsia y ven que hay ahí una bacteria o lo que sea. El problema está en que la medicina señala eso como el problema, como el principal problema. Pero es que eso que están señalando como el problema es precisamente la solución, una solución biológica. Están pegando cañonazos donde no es. Y bueno, la conclusión de todo esto es, ¿tú te crees que en aquel escenario de grave problema mundial, poniéndonos un pedacito de lencería fina en la boca y en la nariz, íbamos a impedir tal contagio después de todo lo que te he hablado? Después de la comunicación entre cuerpos a través de la luz? Era ridículo. Por eso te podías quitar esa lencería fina de la boca cuando te sentabas a comer en una terracita y ahí estabas protegido, y cuando te ponías de pie te lo tenías que poner y seguir con tu vida. Simplemente fue una tomadura de pelo. Entonces, es importante que sepas esto. Si quieres pensar que es una tontería, un desvarío mío, no tengo ningún problema. Perfecto, sigue con tu vida. Si al menos te despierta la curiosidad y te da que pensar, pues bueno, ya habré cumplido con mi intención. Y es que ya te molestarás en investigar, en buscar, en aprender opciones, posibilidades diferentes de explicación de eso que esté pasando, porque esto va a volver a pasar en el futuro, que lo sepas. Pero repito, la gripe, la gripe es un conflicto, es una pelea en el territorio. Por ejemplo, la típica gripe navideña, que tú te juntas con la familia o te juntas, te obligas a estar con ese cuñado que odias o con tu hermano con el que no te soportas, pero por estar con tus padres que haya paz, estás ahí en tensión, estás refunfuñando por dentro y te obligas a cenar en Navidad. Eso da muchísimas gripes navideñas. ¿Por qué? Porque has estado peleado en el territorio, es decir, has coexistido con una bronca que igual no la has expresado, o sí, mole de Dios, porque has bebido una copa de vino y has dicho lo que sentías, y ya se armaba la marimorena. Bueno, el tema es que ese tipo de situaciones generan lo que llamamos gripe. Y la gripe, en teoría, el virus influenza, eso lo que hace es reparar ese conflicto de pelea en el territorio. Eso ocurre después de la pelea en el territorio o de ese estado de tensión junto a alguien que no quieres estar. Y te hablo de las Navidades porque es muy habitual ahí, pero eso se puede dar en cualquier otro momento del año, por supuesto, en verano y en invierno y cuando sea. Cuando tengas gripe, te invito a que observes que has vivido justo antes, el día anterior, y ya me cuentas si hubo o no hubo algún conflicto del estilo que te digo. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de reflexiones sobre el contagio. Espero que haya servido de algo. No sé si me habré explicado bien, pero bueno, con despertarte la curiosidad ya investigarás tú donde tengas que investigar.